terminar lo que nos faltaba, que eran 2 diapos acá. Y luego empezamos un tema nuevo. El examen va a llegar hasta esta última parte que vamos a ver ahorita, y luego ya lo que vamos a ver en el siguiente tema ya es para otro momento. Entonces, lo que nos faltaba ver era un poquito como comentario, más que otra cosa, métodos diagnósticos para cáncer en laboratorio. Entre estos métodos diagnósticos tenemos varias opciones, que muchas veces las llamamos biopsia. Entonces tenemos varios tipos de biopsia. Una de ellas le llamamos biopsia incisional, que es cuando tomamos un pedacito del tumor y entonces ese es el que analizamos por medio de histología. También tenemos lo que es la biopsia excisional, que quiere decir cuando se quita todo el tumor para analizarlo. Tenemos también otro que es una biopsia por aguja de corte, que no viene aquí en la lista, pero es cuando se utiliza una biopsia con una aguja gruesa, se toma o se mete la aguja dentro del tumor y luego a través de un botoncito se hace clic y entonces se extrae un pedacito del tumor. Otra opción de biopsia es la biopsia por aspiración con aguja fina, que es la que están viendo aquí en la imagen, también se conoce como fine needle aspiration, y se utiliza para varios tipos de tumores que son fáciles de llegar cuando estamos explorando al paciente. Entonces, algún tumor de tiroides que nosotros podemos palpar, pudiéramos meter la aguja y es muy parecido a una inyección, solo que en vez de administrar líquido vamos a ir sacando líquido poco a poco o sacando células. Esas células se extienden en una laminilla y ya pueden ser vistas en el microscopio. Otras opciones de citología puede ser, por ejemplo, la citología cervicovaginal, que también le conocen como Papa Nicolau, aunque el Papa Nicolau es la activación que se hace, y entonces podemos ver las células cancerígenas directamente, o por ejemplo en este caso en la imagen A es un Papa Nicolau, una citología cervicovaginal de una paciente sana, y en la imagen B es una paciente ya con cáncer de cervix. Otras opciones, pues a veces cuando batallamos un poquito para definir la naturaleza del tumor, podemos usar inmunohistoquímica. Y otra opción para diagnóstico es la citometría de flujo, que se usa principalmente para enfermedades hematológicas, como puede ser una leucemia o un linfoma. También se pueden usar marcadores tumorales, que estos muchas veces los utiliza el médico general, el ginecólogo, el cirujano. Y por ejemplo, si tengo una paciente con un tumor en páncreas, yo le puedo pedir un marcador tumoral que se llama CA19-9, y entonces si me sale elevado, pues eso me orienta que es un cáncer de páncreas lo que tiene el paciente, pero realmente no me dice más allá de eso. Entonces no se puede utilizar para el diagnóstico definitivo, pero se puede usar para darnos una idea de qué pudiera ser el cáncer que tiene el paciente. Otros marcadores tumorales, está el CA125, está el antígeno carcinogénico, la alfa-fetoproteína, tenemos también la gonadotropina corénica humana, que en algún momento pudiera llegar a considerarse marcador tumoral. Y luego tenemos diagnósticos de tipo molecular, que es un análisis ya de las mutaciones que puede llegar a tener un tumor. Y por ejemplo, tenemos melanomas, carcinomas papilares de tiroides y otros carcinomas que podemos hacer PCR y ver si tienen alguna mutación específica, como en este caso, estos 5 tumores están presentando mutaciones BRAF. También tenemos, además de PCR, tenemos FISH, tenemos secuenciación, que hay varios tipos de secuenciación. Está el Western blot, está la pirosecuenciación, secuenciación de próxima generación, que es ya lo más nuevo, donde se pueden analizar en la secuenciación de próxima generación o secuenciación masiva, se pueden ver varias mutaciones al mismo tiempo con una pequeña biopsia del paciente, y entonces podemos definir mejor los tratamientos que le vamos a dar a nuestros pacientes. Otra opción para el diagnóstico de tipo molecular es la biopsia líquida, que parte de la teoría de que todos los tumores desprenden cierta pequeña cantidad de ADN hacia las secreciones o hacia el líquido o la sangre, y entonces al analizar estos podemos detectar algunos fragmentos genéticos que nos digan qué tipo de tumor tiene el paciente, pero todavía no es muy efectiva y es bastante caro. También nos sirve para investigación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de circos donde podemos ver los diferentes cromosomas de un paciente con cáncer de pulmón, y entonces podemos ver todas las mutaciones que tiene ese cáncer de pulmón del paciente.
Si se fijan aquí, tiene un montón de puntitos rojos. Cada puntito rojo representa una mutación puntual en un solo cáncer de un solo paciente. Entonces podemos ver específicamente a un solo paciente, ver cuánta o la gran cantidad de mutaciones que tiene, algunas mutaciones de ganancia de función, algunas translocaciones o arreglos genéticos que está teniendo el paciente. Eso usa más en investigación que otra cosa. También usamos, al usar la secuenciación, por ejemplo en este caso se usó secuenciación masiva para buscar diferentes genes, y cada una de estas rayitas que se ven aquí representan una paciente con cáncer de mama. Y entonces yo, por ejemplo, puedo ver, aquí de repente hay unas manchas rojas, vamos a buscar SR1, y entonces aquí veo alguna que otra mancha roja en estas zonas. Y si se fijan, estas manchas rojas que están en este renglón, coinciden con estas líneas azules que están acá. Y entonces ahí me doy cuenta que cierto grupo de pacientes comparten las mismas mutaciones en su cáncer de mama y los podemos agrupar. Entonces, por ejemplo, ESR1, que es receptor de estrógenos 1, pues las pacientes que están aquí de color azul tienen esa mutación, y las pacientes que tienen el color un poquito, no sé cómo se le llama este color, agua, color clarito, turquesa, lo que sea, también tienen mutación de ESR1. Entonces se agrupan en un grupo que lo conocemos como luminal. Esto sirve en la investigación, pero luego lo aplicamos nosotros, y entonces ahora yo no necesito hacer secuenciación genética a cada paciente con cáncer de mama, porque me sale como en 74,000 pesos o más, y entonces lo único que necesito hacer son marcadores que me agrupen a la paciente en uno de estos 4 grupos, y entonces al entrar a ese grupo yo digo, bueno, lo más probable es que sí tenga mutación de este gen, aunque yo no estoy viendo directamente ese gen mutado. Y entonces se le puede dar tratamiento específico a esos pacientes de acuerdo a la expresión genética que está teniendo su tumor. Por ejemplo, también si nos fijamos, las pacientes que están de rojo, que pertenecen al grupo de basaloide, pues tienen mutaciones bastante más diferentes que las que están en el grupo de luminales. Y entonces las principales mutaciones pues son de, vamos a hablar de alguna que sea relevante, beta-catenina, por ejemplo, es una de ellas. Y luego tenemos otro grupo de pacientes que les llamamos gerlos enriquecido, que son las que están en moradito, y entonces si buscamos ERBB2, vamos a ver que las pacientes que están en los grupos de gerlos enriquecido tienen ese tipo de mutaciones, pero las pacientes que están de color azul no las expresan. Entonces, bueno, nos ayuda a agrupar esto y posteriormente se pueden dar muy buenos tratamientos a las pacientes. Entonces, bueno, la estadística y las gráficas pues son relevantes al final de cuentas. Y eso era lo único que nos faltaba el otro día que nos fuimos temprano de la clase. Va a ser neoplasia. Neoplasia es infeccioso. Entonces les voy a poner un mapa de calor así y les voy a poner que me lo un diagrama de T, no sé. Bueno, pasamos a vasos sanguíneos. Ya vamos a ir viendo patología de órganos o sistemas. Entonces ya nos vamos a ir metiendo a lo que es la parte tal vez más padre del pato. Aunque para mí inflamación y sistema inmune y todo eso es relevante para entender todo lo demás. Una de las patologías más importantes que ustedes tienen que entender es la patología vascular, porque gran parte de los pacientes que ustedes van a atender tienen algún tipo de patología vascular. Es uno de los principales problemas y de los que más movilidad y mortalidad causan a nivel mundial. Y entonces cuando ustedes piensen en patología de los vasos sanguíneos, algo que les puede ayudar a entenderla es pensar como plomeros. Entonces, ¿qué le puede pasar a una tubería? Se puede tapar o se puede romper, ¿sí? Y entonces, ¿qué le puede pasar a un vaso sanguíneo? Se puede tapar, obstruir o se puede debilitar la pared y en el peor de los casos se puede romper el vaso sanguíneo. Entonces son las dos principales patologías que vamos a tener a manera simplificada, ¿eh? Luego vamos a ver que está cada vez más complejo. Entonces los dos principales mecanismos, estrechamiento o obstrucción, que puede ser una obstrucción completa o parcial, que puede ser lenta o rápida,
o el debilitamiento de la pared de los vasos, que puede hacer que el vaso se dilate o se rompa. ¿Sí? Para poder estudiar las patologías de los vasos sanguíneos, pues ustedes ya deben de saber la histología, la fisiología del vaso sanguíneo del sistema circulatorio. Entonces nos acordamos que tenemos arterias y venas como principales componentes del sistema circulatorio. Estos, tanto arterias como venas, están compuestos por tres capas. De adentro hacia afuera es la íntima, la media y la adventicia, tanto las arterias y las venas, pero cambia un poquito la proporción. Entonces la capa más gruesa de las arterias es la media, la capa más gruesa de las venas es la adventicia. Y tenemos que conocer cuáles son los constituyentes celulares del vaso sanguíneo. Entonces tenemos células del músculo liso, principalmente en la media, y células endoteliales que están en la íntima. Otro componente que no es celular es la matriz extracelular, o sea, el colágeno, proteoglicanos y todo lo demás que ustedes ya saben de esto. Entonces aquí tenemos varias imágenes de vasos sanguíneos casi normales, no están 100% sanos, pero ayudan para lo que es la histología. Esta es una tinción que se llama pentacrómico de Mowatz, entonces nos ayuda a apreciar un poquito mejor la estructura del vaso sanguíneo. Tenemos la íntima, que es una capa muy delgadita, que es la capa más interna. Luego tenemos la media, que se ve aquí de color como rosita, y luego finalmente la adventicia, que es de un color amarillento más o menos. Luego vamos a tomar muchas fotos y tenemos lo mismo, la íntima que casi ni se ve, luego tenemos una elástica interna, luego la media, elástica externa y la adventicia de color amarillo. Y así va a ir variando de vaso en vaso dependiendo del grosor de estos vasos. Nuevamente la íntima, aquí está un poquito más gruesa, luego está la elástica interna que casi no se ve, luego hay fibras elásticas en la media y luego la elástica externa que se ve así ondulante y bonito. Y finalmente la adventicia que está por fuera. Y estos son vasos que nos están ahí. Y entonces la organización de estos vasos sanguíneos, pues saliendo del ventrículo izquierdo, empezamos con la aorta, que le llamamos arteria elástica. Luego de la aorta pasamos a las ramas de la aorta, que siguen siendo entre elásticas y musculares, y entre las arterias musculares, las dos principales de las que más vamos a hablar son las arterias coronarias y las arterias renales. Y luego, conforme va disminuyendo el calibre, pasamos a lo que son arteriolas, que aquí hacemos una pausa y decimos que las arteriolas es el principal punto de regulación de la presión arterial. ¿Sí? No son los capilares, no es la aorta, son las arteriolas las que regulan la presión arterial. Luego tenemos las arterias pequeñas, bueno, antes de las arteriolas, y luego finalmente terminamos con los capilares, que tienen muy poca capacidad contráctil, pero que son tantos que la presión sanguínea disminuye a ese nivel. Y entonces, después de los capilares, seguimos o pasamos al retorno, que es venoso, y entonces vamos al revés, de vasos pequeños a más grandes, hasta que terminamos en las venas cavas, inferior y superior, que desembocan en la aurícula derecha. Y entonces empieza otra vez la circulación, pasando primero a la circulación pulmonar. Una circulación extra que tenemos es la circulación linfática, que vamos a hablar un poquito de patología de ella al final del tema. De los principales componentes que dijimos, es muy importante saber la función de las células endoteliales. Funcionan como barrera y van a ver ustedes, si lo mencionamos en esto alguna vez, no es lo mismo la célula endotelial que está en el hígado que la que está en el riñón, que la que está en el cerebro. Son diferentes estructuralmente y entonces su función es un poco diferente. Lo otro es que tiene muchas funciones la célula endotelial, además de ser una barrera. Es un regulador de lo que es el estado homeostásico de la sangre, donde evita que se formen trombos, entonces tiene un efecto antitrombótico que lo hace a través de liberación de diferentes sustancias, como puede ser trombomodulina, activador del plasminógeno tisular, prostaciclinas. También tiene capacidad de inducir trombosis. Por ejemplo, el factor de von Willebrand, que está justo debajo de la célula endotelial, es un factor protrombótico. Entonces, si dañamos la célula endotelial, se expresa el factor de von Willebrand e inicia la trombosis. También tenemos el inhibidor del activador del plasminógeno tisular o factor tisular, que son protrombóticos.
La célula endotelial puede producir matriz extracelular, regula la presión sanguínea y entonces puede producir hormonas que son vasoconstrictoras u hormonas que son vasodilatadoras, que de ahí destaca el óxido nítrico como uno de los principales vasodilatadores que produce la célula endotelial. También tiene su papel, y eso ya se lo saben, en lo que es la regulación del sistema inmune. Cuando hay inflamación, los endotelios expresan proteínas adhesivas que hacen que los leucocitos rueden en el endotelio, se detengan, se fijen y luego migren a través del endotelio para ir al sitio de inflamación. Y también tienen capacidad de regular el crecimiento celular de ellas mismas y de otras células al producir estimulantes o inhibidores del crecimiento. Entonces, la célula endotelial normalmente va a estar en un estado basal donde no ocurre nada malo, y eso se favorece a través de la normotensión, o sea, una presión arterial normal, un flujo sanguíneo de tipo laminar, que eso lo vieron en fisio. Lo vieron en fisio. Sí. Factores de crecimiento que produce. Y entonces ese es su estado basal, un estado en el que no hay adherencia celular al endotelio y que no hay formación de trombos. Pero si ocurre algo que daña la célula endotelial, ya sea un flujo turbulento, hipertensión, citocinas, complemento, hipoxia, virus o inclusive tabaquismo, daña al endotelio y entonces el endotelio pasa a estar en un estado activado, donde expresa moléculas adhesivas, factores procoagulantes, y donde vamos a tener bastantes problemas más adelante si esto se hace de manera descontrolada. Entonces, en el endotelio es donde actúa o donde actuaría la vacuna de COVID, que dicen que aumenta el riesgo de todos. El infectarte de COVID actúa en el endotelio. Entonces, por eso la vacuna es que no son propensos. No. La vacuna sí hay un riesgo de que presentes una trombosis asociada a vacuna, pero el riesgo es en porcentaje tan pequeño que se vuelve estadísticamente insignificante. No sé si me explico. Muchos doctores de aquí, de otros lados, y de hecho una inmunóloga supuestamente famosa hizo un libro acerca del riesgo de la vacuna de COVID, pero realmente alteran mucho las estadísticas para decir que es un peligro. Tienes más riesgo de morir de trombosis si te infectas de COVID que si te pones la vacuna. Porque en el endotelio hay una proteína que se llama enzima convertidora de angiotensina 2, y ese es el receptor para el virus de COVID. Entonces, cuando tú te infectas de COVID, el virus se está replicando en tu endotelio. Cuando se replica en el endotelio pulmonar, pues tienes los problemas pulmonares, pero eso mismo te pasa en todo el cuerpo. Por eso muchos pacientes que tienen COVID de repente aparecen con petequias y otros problemas o se mueren de trombosis. Cuando tú te pones la vacuna, lo que ocurre es un poquito diferente. Hay una reacción hacia la proteína que se libera y entonces esta puede hacer fijación del complemento o fijación de complejos inmunes y entonces se puede llegar a formar trombos. Pero lo mismo pasa con la heparina y con otros medicamentos. Y yo no he visto hasta ahorita una campaña en contra de la heparina. Entonces, no sé qué intereses tenga esa doctora. Me pasaron un libro de una doctora supuestamente muy famosa, que está bien tendecioso el libro, o sea, que yo no le doy mucho valor a eso. Un maestro de ustedes. Y la verdad es que, o sea, sí son casos que ocurren, pero son casos que ocurren con muchos otros medicamentos también. Entonces, sí puede pasar. Y si te pasa, qué triste, o sea, qué mal. Pero el riesgo de que te mueras es más grande por COVID que por vacuna, en cuanto a porcentajes. Una duda. Se supone que cuando van a crear un medicamento o algo así, las farmacéuticas están ahí invirtiéndole dinero y cuando el medicamento sale, le ganan mucho dinero, ¿cierto? Y promocionan mucho el medicamento. ¿Qué objetivo tiene esta gente para, sacar como que esos estudios de que, no es malo la vacuna, no te la pongan? ¿Hay también alguna industria, ese dinero, algo que estén generando al decir de, no te la pongan porque... Depende, por ejemplo, hace muchos años atrás hubo
gastroenterólogo pediatra sacó un artículo que ligaba las vacunas contra la poliomielitis, no me acuerdo, sarampión, algo así, al autismo. Sí, sí lo escuché. Y lo publicó en el New England Journal of Medicine. Y lo publicaron. Luego mucha gente empezó a analizar el artículo. Eso es otro punto. No todo artículo que sale, aunque sale en la mejor revista del mundo, quiere decir que es un buen artículo. Entonces analizaron el artículo y vieron que tenía un montón de sesgos, alteración de información, estaba muy mal. El New England Journal of Medicine publicó una retracción, se retractó del artículo. Se investigó al doctor y el doctor estaba diseñando su propia vacuna. Entonces su artículo fue para desvalidar las vacunas y promocionar la vacuna que él estaba diseñando. Ese es uno. El otro es que hay gente loca que ya tiene una idea en la cabeza y no nos vas a sacar de ahí. Como la gente que dice que 5G, que causa no sé qué tanto problema. Hay gente que no cree en las vacunas y no lo saca de ahí. Y hay una señora que me ha invitado aquí a dar clases y habló pestes de la vacuna de COVID y ella es inmunóloga, pero es inmunóloga veterinaria. ¿A ti te tocó la plática? ¿No? Le invitó un doctor a que diera una plática aquí, un doctor de medicina alternativa. Pero por ejemplo, ese doctor de medicina alternativa cura el cáncer con luz, con lucecitas. Y por ejemplo, hay doctores aquí que creen que el autismo se cura con dióxido de cloro. Personalmente, ¿cuál es su opinión acerca de la medicina alternativa? Depende, hay que analizar cada una de las cosas. Por ejemplo, cuando te promueven que una cosa cura todo, no, pues sí. Entonces, tienes que analizar todo, o sea, revisar bien todas las cosas. Por ejemplo, hay muchas opciones de medicina alternativa y tal vez algunas sirvan, como por ejemplo baños de contraste, se toma como tipo de medicina alternativa. O ustedes no entraron en esa plática, pero por ejemplo, pacientes que tienen infecciones o enfermedades así de tipo infeccioso, a veces los meten en baños muy calientes y elevan la temperatura del paciente. Y eso mata las bacterias y todo, y casi se muere el paciente, pero le ayuda. ¿Sí? Entonces son terapias que les llaman hidroterapias, que hay y funcionan. O sea, y hay comprobación y hay bases fisiológicas y médicas y todo. Pero por ejemplo, los que hablan del dióxido de cloro es una estupidez. Por muchísimas razones, como la homeopatía, que es lo que voy a contar. ¿Sí? Pero pues tienes que conocer, o sea, un montón de cosas. Me leí el libro de este doctor que promueve el dióxido de cloro y pone un experimento, y también lo pusieron unos peruanos, un experimento, nada en contra de los peruanos, pero son de los que más ideas raras tienen. Tienen un video donde ponen unas células sanguíneas que están como deshidratadas y entonces dicen, miren cómo al aplicar dióxido de cloro los eritrocitos se mejoran y adquieren su forma original. Y ese es uno de los experimentos más básicos que te enseñan en fisio, donde tú pones una solución hipertónica y los eritrocitos se deshidratan, y luego pones una solución isotónica o hipotónica y los eritrocitos vuelven a adquirir su forma. No es el dióxido de cloro, es la tonicidad del agua lo que determina eso. Y eso algunos doctores aquí están, no, pero es que mira, los eritrocitos sí cambiaron cuando le aplicaron dióxido de cloro. Pues ¿qué puedo hacer yo? ¿Sí? El libro de no sé cómo se llama, pero se pide Kalker, que promueve el dióxido de cloro. Es un libro que presenta, según él, experimentos e investigaciones, pero la metodología es una porquería. Es una cochinada de metodología de investigación. Entonces, pues, cuando lo analizas te das cuenta que no tiene ningún valor. Y luego te salen con que es que no quieren publicar mi artículo en una revista científica porque la mafia de los y todo. Pero ves el artículo que publican por otro lado y
en una metodología que si yo soy el editor o yo soy el revisor, voy a decir, este artículo no vale la pena publicarlo, es una cochinada. No porque yo tenga intereses, es porque es una porquería. No cuenta con información suficiente. Es una cochinada, en serio, son tontadas. Tiene el caso de un paciente con cáncer de colon que le administró cierta dosis de dióxido de cloro y el paciente se curó. Pero no tiene metodología. Entonces son cochinas. Entonces ni siquiera vale la pena discutirlo con la gente que cree en eso. ¿Para qué gastar salida? ¿Qué pasa con el vaso sanguíneo cuando está sufriendo un daño constante? Tiene que sufrir una adaptación. Entonces, una de las adaptaciones que vamos a ver en un vaso sanguíneo que sufre un daño constante es que, si se fijan ustedes, la íntima empieza a tener migración de células musculares, se empieza a producir matriz extracelular y entonces la íntima se va a ver más engrosada. Eso donde lo podemos ver, uno de los mejores ejemplos es en pacientes con hipertensión pulmonar. Si ustedes se fijan y pusieron atención a la primera parte que hablamos de histología, esta es la media. Entonces la adventicia debería ir por aquí bien delgadita. Pero si se fijan, el grosor de la adventicia va de aquí hasta acá. Perdón, de la íntima. Entonces tenemos un engrosamiento de la íntima. ¿Y qué está pasando con esta arteriola? Se redujo la luz. ¿Sí? A veces puede ser tanto el daño que se cierra totalmente la arteria, como en este caso. ¿Sí? Entonces ya ahí ya no tenemos nada de luz. Vamos a ir hablando de algunas enfermedades. Empezamos con anomalías congénitas. Una de las más frecuentes son los aneurismas saculares, en inglés Berry aneurysm. El más frecuente, y la localización más frecuente, es en la arteria comunicante anterior del polígono de Willis. 40% de los, o bueno, varía dependiendo del libro, se van a localizar en esa zona. Es pregunta de examen en todos lados. Otro tipo de malformación que tenemos son las fístulas arteriovenosas, que es una conexión entre una arteria y una vena. Normalmente, ¿cómo se conecta la circulación arterial con la circulación venosa? A través de capilares. Entonces poco a poco se va reduciendo la presión sanguínea. En cambio, cuando hay una conexión directa entre arteria y vena, la presión va a ser muy alta. ¿Y qué va a pasar con la vena cuando recibe mucha presión? Se va a dilatar, se va a inflar porque le está llegando más sangre. Puede ser causado por varios problemas, como pueden ser defectos en el desarrollo. Esos frecuentemente pasan a nivel del sistema nervioso central. Y también puede ser por ruptura de aneurismas arteriales o procesos inflamatorios, alguna lesión penetrante, o inclusive puede ser parte del tratamiento de algunos pacientes que requieren hemodiálisis. Y entonces lo que vamos a ver pues son sistemas venosos que están muy dilatados por la sangre que están recibiendo. Entonces aquí tenemos un paciente con una fístula arteriovenosa. Creo que él necesitaba hemodiálisis y por eso tenía la fístula, no estoy seguro. Obviamente, si ustedes van a tomar sangre, háganlo del otro brazo, porque si toman sangre de aquí, difícilmente van a poder parar el sangrado que va a haber, porque hay mucha presión ahí, entonces se va a desangrar. ¿Sí? Mucho cuidado. Otra anomalía congénita que se puede presentar es la displasia fibromuscular, que no es otra cosa más que un engrosamiento irregular de la pared arterial. Si se fijan, aquí está delgada la pared arterial, pero en esta zona está bastante engrosada. Entonces, bueno, displasia fibromuscular. Generalmente no tiene mucha repercusión, sino que es un hallazgo y se encuentra más frecuente en mujeres jóvenes. Vamos a hablar de hipertensión, pero antes de eso tenemos que recordar cómo era la regulación de la presión sanguínea. Acuérdense que hay dos principales determinantes, que son el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Entonces, para controlar el gasto cardíaco, que es un volumen determinado de sangre que pasa por determinado tiempo, pues básicamente tenemos el factor volumen sanguíneo, que está determinado por la osmolaridad y cuánto líquido saca o absorbe o pasa a la sangre. Pueden ser factores hormonales que determinan ese volumen sanguíneo. Y tenemos lo que es el factor cardíaco, que es la frecuencia cardíaca. Mientras más rápido late el corazón, aumenta el gasto cardíaco, o mientras más fuerte se contrae el corazón, también aumenta el gasto cardíaco. Y tenemos también como otro determinante de la presión sanguínea la resistencia vascular periférica.
que también está mediada por factores humorales que pueden ser vasoconstrictores, y ustedes ya lo vieron en el fármaco. Tenemos angiotensina, catecolaminas, tromboxano, leucotrieno, sulopetalina, y factores vasodilatadores como el óxido nítrico. Igual hay factores neurales que determinan la resistencia vascular periférica, y tenemos vasoconstrictores que son receptores alfa-adrenérgicos que al ser estimulados hay vasoconstricción, y vasodilatadores que son receptores beta-adrenérgicos que cuando son estimulados hay vasodilatación. Entonces ahí ustedes van a ver, por ejemplo, salbutamol, y entonces van a investigar y van a ver qué tipo de receptores afecta y etc. Creo que ya lo vieron eso. Muy bien. Y entonces la presión sanguínea por medio de estos factores siempre está, o se intenta el cuerpo que esté en normotensión cuando funciona bien. Y entonces si hay mucha presión, se activan ciertos sistemas que disminuyen el volumen sanguíneo. Si hay muy poca presión, entonces eso activa el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, y entonces se vuelve a incrementar el volumen sanguíneo, aumenta la vasoconstricción y entonces se mantiene regulado este sistema. A veces hay una falla y entonces hay demasiada producción de renina y angiotensina, aldosterona, y entonces la presión arterial del paciente va a ir en aumento hasta que digamos que el paciente tiene hipertensión. Entonces tenemos que definir qué es hipertensión. Es un aumento de la presión arterial por arriba de 130 u 80. 130 sistólica, 80 diastólica. Y esto puede que cambie con el tiempo, entonces hay que estar revisando las líneas, la Asociación Americana del Corazón, etcétera, para ver qué nos dicen ahora sobre la presión arterial. Este es un punto muy importante porque luego ustedes están en consulta, ¿no? La presión al paciente, brigadas o lo que sea, y les dice el paciente: oiga, doctor, ¿cuánto me salió? Ah, le salió, no sé, 120, 86. Y les dice: ¿y estoy bien? ¿Y ustedes qué le dicen? Sí. Bueno, tomando en cuenta esto, ¿dónde estaría el paciente con 120-86? ¿Ya tiene hipertensión? Sí. Y muchas veces le dicen: está normal, todo bien. Sí. Entonces tenemos que tener cuidado de esto. ¿Por qué hipertensión? Dice que se lo va a ya entra ahí y lo va a la hipertensión. 120, ¿cuánto tenía? 86. Ok, entonces normal, menos de 120 y menos de 80. ¿Sí? Elevada, una sistólica entre 120 y 129 y menos de 80. Hipertensión 130 a 139 o arriba de 80. Entonces tiene 120, bueno, por la sistólica entraría en elevada, pero tiene 86. Entonces ya con eso, hipertensión. ¿Y la hipotensión? Fíjate que no sé. Porque no sé las crónicas siempre de 120 para abajo y así, pero... ¿Qué será? ¿De 90-50? ¿Cómo? La verdad es que no me lo sé. Pero bueno, ¿quién determina o qué factores determinan la presión arterial en cuanto a quiénes van a padecer hipertensión o quiénes no? Bueno, hay factores genéticos que intervienen, que les llamamos polimorfismos, que son pequeñas mutaciones que heredamos de nuestros ancestros y que nos hacen más propensos a padecer ciertas enfermedades. En este caso, si ustedes tienen familiares que tienen hipertensión, muy probablemente traen una carga genética que los hace más susceptibles a desarrollar hipertensión. En hipertensión aislada sería lo mismo. ¿Cómo es todo? O sea que tanto la diastólica como la sistólica están como digo. Llegué a escuchar o no para dónde lo vi, que la sistólica puede estar, pero la diastólica puede estar disminuida, o sea, bastante disminuida, y la sistólica bastante aumentada. Según yo, eso es sí. Les puede pasar de los dos lados. Lo más grave es la diastólica elevada. Es la que más nos preocupa. Otros factores que intervienen en la hipertensión, en el desarrollo de hipertensión, son factores ambientales. Ese es un punto muy importante porque los factores ambientales son los que nosotros podemos modificar. ¿Okay? Y
Y entonces, si nosotros no tratamos la presión arterial, alrededor del 50% de nuestros pacientes van a morir de cardiopatía isquémica o de insuficiencia cardíaca congestiva o de derrames cerebrales. Ahora, dice, sin el tratamiento adecuado. ¿Cuál es un tratamiento adecuado? ¿Ya vieron antihipertensivos en fármaco? Sí. Entonces ya vieron, este es el que se inicia a todos los pacientes. Este se da en pacientes que tienen esto, pero no en estos. Y tenemos estos tipos de antihipertensivos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, inhibidores del receptor de no sé qué. ¿Sí lo vieron? Okay. Entonces, ese punto es bien importante, por eso aquí hago mucha pausa y me tardo tanto. Se van a dar cuenta como médicos de que en la mayoría de las consultas el tratamiento, o la mayoría de las veces que hablamos de tratamiento de estas enfermedades, vamos a estar hablando de medicamentos. Y eso era todo lo de tratar. Muy bien, entonces muchas veces vamos a estar viendo eso. ¿Cuál es la base del tratamiento de la hipertensión? Y luego sale el médico internista o algún otro médico y dice, es él, y dice algún medicamento. Sí. Hay que tener cuidado con eso. Causas de hipertensión. Si se fijan, tenemos dos tipos de hipertensión que podemos presentar. Una le llamamos hipertensión primaria o esencial, y la otra la conocemos como hipertensión secundaria. Hipertensión primaria quiere decir que no sabemos exactamente cuál es la causa de esa hipertensión en el paciente. O sea, no hay un factor principal determinante de esa hipertensión arterial. O sea, es idiopático. Hipertensión secundaria es que hay una causa, y entonces si atendemos la causa de la hipertensión, muy probablemente vamos a curar al paciente. Ese es otro punto importante, porque ustedes deben de saber, antes de iniciar un tratamiento, principalmente farmacológico, en un paciente con hipertensión, hay que descartar todas las causas secundarias posibles de esa hipertensión. Entonces les llega a consulta una paciente de 45 años que tiene hipertensión, y el error en el que podrían caer es pensar, sus familiares también tuvieron hipertensión, es una hipertensión esencial, le voy a estar dando su tratamiento. Inician con captopril, o no sé, digan ustedes medicamentos que conozcan. Ok, no los conozco, pero bueno. Les van dando el medicamento, les citan la consulta al mes y la paciente sigue con hipertensión. Y entonces dicen, es una hipertensión de difícil tratamiento, le voy a dar un segundo antihipertensivo. La citan al mes y sigue con hipertensión, y entonces sigue la guía y dice, bueno, si después de cierto tiempo de tratamiento con un segundo antihipertensivo no mejora, hay que cambiar por este otro. Y entonces le cambian y no mejora. Y entonces ahí a alguien se le ocurre, le voy a pedir unas pruebas de función tiroidea, y resulta que la paciente tiene hipertiroidismo. Nunca se iba a curar realmente de su hipertensión si solo estaban tratando la hipertensión como una hipertensión esencial. O tienen un paciente de 24 años que tiene presión arterial elevada y alta, y entonces le están tratando al paciente y lo tratan y no mejora, y le dan medicamento tras medicamento y no mejora, y resulta que a algún doctor se le ocurre hacer un ultrasonido de abdomen y resulta que tiene un tumor que está obstruyendo la arteria renal, y por eso desarrolló hipertensión. Entonces nunca se va a curar a pesar del medicamento que le da. Por eso es importante, cuando tienen al paciente con hipertensión, primero, antes de decir que es esencial o que es hipertensión primaria, tenemos que descartar todas las causas posibles de hipertensión secundaria. Y hasta estar satisfechos de que ya vimos todas las opciones, entonces ya podemos iniciar el tratamiento. Una pregunta. ¿Cómo es que la apnea del sueño puede ser un factor para la...? Fíjate que pacientes que son obesos y que presentan apnea del sueño, presentan incremento de la presión arterial, pudiera ser por el efecto de la disminución en la oxigenación de la sangre cuando están dormidos. Pero durante el día presentan... Sí, porque durante toda la noche estuvieron... Y fíjate, algunos pacientes con apnea del sueño, inclusive durante el día, no están bien oxigenados. Y ese es otro punto, sí es cierto. Pudieras tener un paciente obeso y tú dices, tiene hipertensión por su obesidad. ¿Sí? Y entonces le das el antihipertensivo y no mejora.
nunca se les ocurrió preguntar cómo estaba durmiendo el paciente. ¿Sí? ¿Ya llevaron clases de descanso y sueño? Es más, tú me podrías explicar lo de la sueño. Yo no pregunté nada. O están tratando al paciente, pero resulta que es una persona que está muy estresada por su trabajo, situaciones familiares, y simplemente mandarlo a terapia o recetarle un masaje o algo que le quite el estrés le podría haber ayudado en vez de hacerlo dependiente a una pastilla. Mecanismos para que se desarrolle: bueno, hay reducción de la excreción renal de sodio, aumento de la resistencia vascular, factores genéticos que ya dijimos, y factores ambientales como estrés, obesidad, tabaquismo, inactividad física y alpinista de sodio. Y nos vamos a ir dando cuenta de que gran parte de las veces en las guías, en todos los libros, etc., o lo que yo los invito a que hagan, vayan a una consulta con médicos internistas o familiares y vean cómo consultan al paciente con estos problemas crónico-degenerativos. Y casi siempre es: señora, ¿ya se tomó el medicamento? ¿Qué medicamentos toma? No, pues ese chiquito, no sé cómo se llama, captopril. Sí, ese. Ah, bueno. ¿Se toma otro? No. Su presión sigue alta, señora. ¿No se está tomando el medicamento? Sí, todavía. Pues no, no está haciendo caso. Le voy a agregar un segundo medicamento y ahí vamos empastillando al paciente. Y en ningún momento atendemos realmente la obesidad. Y casi siempre los doctores lo que dicen es: señora, tiene que bajar de peso, deje de comer tacos. Esas son sus recomendaciones de salud. Deje la Coca-Cola, ya no coma tanta sal, coma lechuga. Esa no es una receta de estilo de vida. Sí, es lo más simple y no tiene valor ninguno. Que yo le diga al paciente: tienes que bajar de peso, no sirve de nada. Sí, pero no. Lo que yo tengo que hacer es: señora, le voy a indicar que vaya con tal nutriólogo que es especialista en control de peso en pacientes hipertensos. Le voy a recomendar que haga ejercicio, pero como yo no sé recetar ejercicio, lo voy a mandar con alguien que es especialista en recetar ejercicio para pacientes como usted. No sé si me explico. ¿Tienes preguntas? No. Yo. ¿Cómo le hacemos ahora que se está poniendo de moda de que, si no se van en algunos hospitales de allá de Europa y cosas, ya no preguntan o no pueden hablar sobre la obesidad del paciente porque no pueden? Porque se ofenden si les preguntan por su peso? Pues si se ofende, cambia de pacientes. No, o sea, el paciente. Sí, por eso. Yo no me voy a meter en problemas. Sí, consultar a gente. Si el paciente no, o sea, si se ofende, le voy a decir: ¿sabes qué? Entonces busca un paciente con un doctor que no te ofenda. ¿Y si se ofende por qué le digo? Pues que se haga la pega. Hay un dicho, no me acuerdo si era de Hipócrates, que qué triste es para un doctor tener un paciente que no está dispuesto a cambiar su estilo de vida. Lo parafraseo muchísimo. ¿Por qué? Porque si tú tienes un paciente que no está dispuesto a cambiar las condiciones que le causaron la enfermedad, nunca se va a curar. ¿Sí? Hay otra palabra que se inventaron. Me está fastidiando mucho de la sociedad ahora. Que, por ejemplo, en YouTube no puedes decir matar. Y entonces ves todos los reels o todo lo que la gente habla y dice matar. O censuras todo. O sea, no puedes decir nada porque todo el mundo se ofende o es peligroso. Y lo triste es que está llegando también la medicina. Pero, pues, ay no, qué horror. Ya no se puede decir mujer embarazada persona. Que son tontadas, o sea. Es más, ni siquiera necesitas decir mujer embarazada, es una embarazada. Obviamente es mujer. Como el paciente se llevó con embarazo. Y si el paciente está obeso, está obeso. Es parte de los. Es como. No está pasadito de amor. Puede pasar como, por ejemplo, ¿qué pasaría si más adelante los diabéticos se ofenden de que les digas diabético? O el hipertenso que le digan hipertenso. Y ahora vas a tener que decirle: es un paciente con glucosa elevada. Es un paciente dulce. Sí, es una ridiculez. Entonces, yo invitaría que no participemos de esas tontadas. O sea, el paciente obeso es obeso. El paciente con sobrepeso tiene sobrepeso. No hay otra. No, tampoco voy a alimentar esa estupidez que hay ahora. No sé. Qué triste que a ustedes les va a tocar eso.
también afecta la presión arterial. Sí. Depende. Hay excepciones. De hecho, el índice de masa corporal es uno de los peores parámetros que tienes para determinar la salud del paciente. Se lo inventó un estadística, un matemático que se llamaba Keteler en 1800 y cacho, para una empresa que vendía seguros. Hizo estadísticas y determinó, pues el peso es peso normal, obesidad, sobrepeso. Luego ya más adelante en Estados Unidos, otro doctor que era fisiólogo lo adaptó para decir de qué enfermedad y todo. Pero es bien cuestionable el índice de masa corporal. Entonces hay otras medidas como la relación cintura-cadera, es una medida más fiel de determinantes de riesgo, de factor de riesgo para padecer enfermedades. El otro es el índice de grasa corporal, o sea, la composición corporal. Está la plicometría, que es la medición de pliegues, que es bastante compleja, aunque parece que nomás usas unas pincitas para ver el grosor de los pliegues. Necesitas entrenamiento, que no me acuerdo si era de 1 o 2 años, para poder saber bien cómo es la plicometría. Entonces, realmente el índice de masa corporal no es uno de los mejores determinantes. Por lo mismo, ves un jugador de fútbol americano que mide 1,80 y pesa 200 kilos y dices, pues, según el índice de masa corporal está obeso. Pero es puro músculo y hace ejercicio. Entonces, ahí no. Lo curioso es que luego ves a una youtuber toda gordita que te das cuenta que es pura grasa y dice que como los jugadores de fútbol americano están bien pesados y ella también, pues ella también está sana. Pero no mueve ni un dedo. Entonces, pero pues si ves al paciente que está obviamente con exceso de grasa, pues está obeso. No es para obesos. Bueno, inactividad física y alta ingesta de sodio. ¿Cómo se van a ver los vasos sanguíneos? Y aquí vamos a entrar en 3 conceptos diferentes. Tenemos arterioesclerosis, y no es lo mismo que arterioloesclerosis, y no es lo mismo que ateroesclerosis. ¿Ok? Entonces, la hipertensión va a causar cambios en las arteriolas que les vamos a llamar arterioloesclerosis, o sea, endurecimiento de las arteriolas. Y tenemos 2 tipos de arterioloesclerosis que se pueden presentar. Una es arterioloesclerosis hialina, que es un engrosamiento homogéneo de la pared arterial, y tenemos arterioloesclerosis hiperplásica, que la asociamos con hipertensión maligna, que es una hipertensión que progresa rápidamente y que no mejora aunque le demos tratamiento al paciente, y que morfológicamente se ve como un engrosamiento, pero concéntrico, con una forma que le llamamos en tela de cebolla, que se ve como cuando cortas una cebolla a la mitad y está en capitas, ¿sí? Entonces, bueno, eso se podría observar. Este es un riñón, por cierto, que está aglomerado. Ahora, arterioesclerosis es el endurecimiento de la arteria. Ya dijimos, arterioloesclerosis es de las arteriolas. Arteriosclerosis es el endurecimiento de todas las arterias, cualquier arteria. Y entonces tenemos varios tipos de arteriosclerosis. Ya dijimos arterioloesclerosis, pero también está la esclerosis de la media de Mockenberg, que es este tipo de arteriosclerosis donde hay calcificación. Esto que se ve moradito son calcificaciones en una arteria. Entonces, esa es calcificación de la media arterial, que también conocemos como esclerosis de la media de Mockenberg. Normalmente es un hallazgo solamente, no tiene ningún significado o repercusión clínica del paciente. ¿Okay? Y luego tenemos otro que vimos hace rato, la hiperplasia de la íntima, que también es otro tipo de arteriosclerosis. En esta lo que hay es una proliferación de células de músculo liso y de matriz extracelular a nivel de la íntima, y esto poco a poco va a ir cerrando la luz del vaso sanguíneo. Lo podemos ver en pacientes con hipertensión pulmonar, como es este caso, en pacientes con trasplantes o en pacientes que les colocaron un stent. ¿Ya saben qué son los stents? Cuando el paciente tiene una enfermedad coronaria y que la luz de su arteria coronaria se cerró, se mete una guía que tiene un globito y una malla. Entonces se infla el globito, la malla se expande y se vuelve a abrir la arteria. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una arteria coronaria, aquí tiene una placa ateromatosa,
Esto que se ve aquí, esto medio rectangular o cuadrado, es donde estaba la malla, pero la íntima creció por dentro del stent y volvió a cerrar la arteria coronaria. Entonces es algo que puede llegar a pasar. Y ocurre por irritación, o sea, por inflamación de la íntima. Y luego tenemos la ateroesclerosis, que es la formación de placas, que les llamamos placas ateromatosas o formación de ateromas en la íntima de las arterias. Y eso es ateroesclerosis, no arterioesclerosis. Entonces, ¿sí se entienden las diferencias entre cada uno? Espero que sí. Luego ustedes nos lo van a explicar. Muy bien. Entonces, aquí ya pasamos a otro tema, que es la formación de placas de ateromas en las arterias. Estos son enfermedades muy importantes porque nos van a llevar también al desarrollo de otras enfermedades, como puede ser isquemia cardíaca, o también lo podemos llamar enfermedad vascular coronaria, isquemia cerebral o isquemia periférica. Porque conforme va creciendo la placa del ateroma, la luz del vaso sanguíneo, ¿qué va a pasar? Se va a hacer cada vez más pequeña y ya no va a llegar suficiente sangre a los tejidos hacia donde va esa arteria. Está compuesta de varios componentes, entonces vamos a ver cristales de colesterol, macrófagos, células inflamatorias, detritos celulares, matrices extracelulares, células de músculo liso y básicamente es un basurero que se está formando ahí en la arteria. El problema de esto es que se puede llegar a romper y entonces vamos a tener trombosis o formación de émbolos, se debilita la pared arterial, entonces se pueden hacer aneurismas o puede crecer y crecer y crecer hasta que cierre la luz del vaso sanguíneo. Tenemos varios problemas ahí. ¿En quiénes ocurre? Bueno, hay alta prevalencia en países desarrollados, y por desarrollados decimos Estados Unidos, y por país desarrollado decimos países que comen cochinero. Sí. Entonces, México también. Pero en menor cantidad. Tenemos varios factores de riesgo que los vamos a dividir en factores modificables y factores no modificables. No modificable quiere decir que hagas lo que hagas, no vas a cambiar ese factor de riesgo. Entonces, tenemos factores de riesgo genéticos que son no modificables. Yo no puedo cambiar quiénes son mis papás y mis abuelos y mis ancestros. En la población mexicana y la población guatemalteca, hondureña y todo lo que es latinoamericano, tenemos algunos genes que nos hacen más malos para lo que es mantener niveles de HDL elevados y niveles de LDL elevados. Hay otros genes que nos hacen tener triglicéridos elevados. O sea, ya tenemos la carga genética. Y luego, si no cuidamos nuestra dieta, pues esa carga genética nos va a afectar bastante. Entonces yo no puedo hacerme europeo por más que quiera. Sí. Y ese es uno de los factores independientes más importantes. Si mi papá, mis abuelos tuvieron aterosclerosis, yo lo voy a tener. Muy probablemente. ¿Sí? Por lo menos por lo que es la carga genética. Otro factor que no puedo modificar es la edad. Yo no me puedo quitar años y hacer más joven a voluntad. ¿Sí? Puedo retardar mi envejecimiento, pero voy a seguir envejeciendo, háganlo. Entonces, la incidencia de aterosclerosis aumenta hasta 5 veces a partir de los 40 hasta los 60 años de edad. ¿Sí? Entonces, conforme vamos envejeciendo, vamos a ir entrando en esto. Y el último factor no modificable, digan lo que digan, es el género. No importa que yo me corte partes del cuerpo, voy a seguir siendo hombre. Y entonces me va a afectar y va a ser factor de riesgo. El ser hombre es factor de riesgo para desarrollar aterosclerosis, y el ser mujer en una etapa fértil donde hay influencia de estrógeno y progesterona es un factor protector contra la aterosclerosis. Una vez que entra la menopausia, entonces ya se pierde esa protección. Factores modificables, y este punto es bastante importante. ¿Hay medicamentos para tratar la aterosclerosis o la hiperlipidemia? Sí, ¿los conocen? ¿Ya los vieron? Simvastatina, atorvastatina, desafibrato, todos estos. Ya se los saben bien. Y pasa lo mismo que con la hipertensión. Ustedes van a consulta con el médico internista cuando les toca rotar. Fíjense, hay pocos, o espero que tal vez ahora haya más, pero en mis tiempos yo iba a la consulta
y está el doctor sentado y a ver, paciente, hipertensión, obeso, diabético, ¿tiene? Todo para sacarse la lotería. Y luego, señora, sigue con la presión elevada, le voy a agregar un medicamento. Los triglicéridos, porque le pedimos pruebas de laboratorio, están elevados. Entonces le voy a dar besafibrato y atorvastatina. Tiene la glucosa elevada, metformina y glibenclamida. ¿Cuántos medicamentos le está dando al paciente? Como 5 o 6 medicamentos. Y ahí va la paciente para otro lado y va con sus medicamentos, va de vacaciones, tiene que llevar sus medicamentos, a donde vaya tiene que ir cargando con sus medicamentos. Y el doctor, estoy curando pacientes. ¿Realmente ese es el tratamiento de un paciente? ¿Eso va a curar a la paciente o estamos haciendo un paciente dependiente de medicamentos? Y no es que yo esté en contra de los medicamentos, son efectivos y te funcionan como parte del tratamiento, pero no son el tratamiento. ¿Sí? Es diferente a, yo tengo una infección, le doy antibiótico al paciente y sé que esa infección bacteriana se va a curar. No voy a tener al paciente durante años tomando el antibiótico, ¿verdad? Se lo doy por el tiempo que tiene el problema. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que el tratamiento para la hipertensión son los antihipertensivos de tal tipo, tal tipo, tal tipo? Que el tratamiento para la hiperlipidemia es este medicamento. Ese no es el tratamiento. No sé si me explico. Son partes, un apoyo para la terapia del paciente, pero no es el tratamiento. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Lo que les decía ahorita, hay que modificar los factores que llevaron al paciente a desarrollar su enfermedad. Y en este caso, los factores modificables son muy influyentes. Puede que yo tenga una carga genética muy importante para tener mi colesterol y mis triglicéridos elevados. Pero si yo cuido suficiente mi dieta, no tengo por qué tener colesterol y triglicéridos elevados. ¿Sí? Entonces, si el paciente tiene hiperlipidemia, que es un LDL elevado, triglicéridos elevados, HDL bajo, yo le podría dar estatinas, pero ¿no sería mejor acaso modificar su estilo de vida para que el paciente coma de manera adecuada? Ahora, ¿ustedes saben prescribir una dieta? El nutriólogo sabe. Entonces, parte de mi tratamiento en el paciente va a ser dirigirlo a un nutriólogo que sepa, porque no hay cada porquería de nutriólogo. Lo que yo les recomendaría, si alguno de ustedes se piensa dedicarse a ser médico internista, a tratar pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, no basta con que pongan su consultorio. Lo mejor sería hacer una clínica donde tengan nutriólogo, alguien especialista en deporte, pero, o sea, no una persona que esté tan fuerte y que diga, yo hago ejercicio y por eso sé de deporte. Eso no es de deporte. Alguien que sepa de deporte para pacientes enfermos. ¿Sí? Y entonces ahí tienes tu clínica integral, ¿sí? Donde le vas a prescribir dieta, le vas a dar medicamentos muy probablemente al paciente y le vas a dar ejercicio. Pero en algún momento el paciente, la meta debería ser que deje de depender de medicamentos y que continúe con un estilo de vida saludable. ¿Sí? O factores de riesgo para hiperlipidemia, dietas altas en colesterol. Aquí falta, porque esto es del libro, pero ustedes buscan artículos y de repente dice, por ejemplo, alimentos altos en colesterol no te influyen tanto como la obesidad. El simple hecho de estar obeso aumenta tus triglicéridos. Otro factor de riesgo, ingesta alta de carbohidratos, también te incrementa tus lípidos. Entonces aquí como que hay que pensarlo bien. Ácidos grasos omega 3 se ha visto que es un factor protector que equilibra lo que es el HDL y el LDL. El realizar ejercicio, el simple hecho de mantener cierta cantidad de masa muscular hace que se estimule la producción de HDL. Curiosamente, las estatinas pueden causar disminución de la masa muscular, así como disminuyen el colesterol. Entonces, realmente le estamos ayudando al paciente dándole una estatina y no prescribiendo el ejercicio. Lo vamos a hacer dependiente de un medicamento que tiene efectos secundarios, cuando lo podríamos hacer un paciente libre de estas cosas. El padecer hipertensión aumenta el riesgo de aterosclerosis porque, si se acuerdan, es uno de los factores que daña el endotelio, y ahorita vamos a hablar un poco más de eso.
tabaquismo daña el endotelio, entonces factor de riesgo para aterosclerosis, y la diabetes mellitus por el incremento de productos de glicosados o glicados también daña el endotelio. Otros factores de riesgo: estados de inflamación crónica, hiperhomocistinemia, síndrome metabólico, lipoproteínas. Aquí lo que era es enfermedades metabólicas familiares, como por ejemplo la hipercolesterolemia familiar hereditaria, que hablamos en algún momento, no sé si se acuerdan, que son trastornos de las apolipoproteínas. Hematopoiesis clonal, que son leucemias, o personalidad tipo A, que son personas que todo lo quieren tener bajo control, que siempre tienen horarios bien predefinidos, que cuentan la cantidad de pulmones que tienen y si les falta uno se estresan, que si las cosas no ocurren a la hora que deberían de ocurrir se estresan. ¿Conocen gente así? Es un superpoder. ¿Eh? Es un superpoder. Yo lo considero una virtud. ¿Qué cosa? Eso. ¿Ser estresado y todo eso? No, pero o sea, tener. Pero que le falta un plumón y se estrese si no se cumple a la hora, como usted dice que se No, pero estresa. lo ayuda a ser perfeccionista, ¿no? Bueno, la gente perfeccionista tiene mayor riesgo de aterosclerosis. Eso de que siempre que te levantes tiende tu cama y que intentamos ser todos rígidos y hacer, les aseguro, esa gente sufre más de esto. Aunque en la iglesia te digan, el profe Alirio te diga, Ah, sí, señor, no cuenta. Alirio Quintero. ¿Es tu papá? Dios mío. Ese es vidrino. entonces son factores de riesgo. Se ha visto, se ha observado que las personas que son más relajadas, que no tienen un plan específico en la vida, sino que van ahí por la vida. En cuanto a aterosclerosis, les va mejor. Hasta que luego se dan cuenta que no tienen dinero porque no hicieron previsión, y entonces se estresan. Entonces, no sean preocupones. ¿Cómo se desarrolla la aterosclerosis? Va por pasos. Entonces, el primer paso es un daño endotelial crónico. Se daña el endotelio y ya dijimos, puede ser por hiperlipidemia, hipertensión, fumar, homocisteína, factores hemodinámicos, toxinas, virus o reacciones inmunes. Cualquier cosa de estas daña el endotelio. ¿Y qué pasa? Las grasas que están circulando en la sangre entran al espacio subendotelial y se empiezan a acumular. Otra cosa que ocurre, adhesión plaquetaria. Obviamente, si se daña el endotelio, una de las cosas que ocurre es que se expresa el factor de hemoglobina, hay adhesión plaquetaria. Entonces se va formando ahí una plaquita de grasa, plaquetas y otras cosas. Los macrófagos van a migrar hacia ese sitio para fagocitar la grasa que está en los tejidos, y entonces los macrófagos se vuelven macrófagos espumosos, que me gusta llamarlos espumositos, porque se escucha bien tierno. Y un macrófago que está activado empieza a producir citocinas proinflamatorias, ¿no? Para reclutar más, para llamar a que le ayuden. Entonces empieza a haber migración de células de músculo liso por ese estímulo. Las células de músculo liso empiezan a producir su matriz extracelular, pero al mismo tiempo llegan linfocitos, y esos linfocitos producen elastasas, proteasas, etc. Los macrófagos también lo hacen, y entonces la matriz extracelular que se produce se destruye al mismo tiempo. Macrófagos entran en apoptosis, y entonces tenemos un cochinero que está compuesto de grasas o lípidos, de macrófagos, de células inflamatorias, de matriz extracelular que está destruida, o sea que no está bien formada, y esa es la placa ateromatosa. ¿Sí se entendió, no? Otros factores que intervienen en eso: un flujo turbulento, hiperlipidemia, que ya lo mencionamos, y estados de inflamación crónica. Y entonces tenemos los lípidos que se están acumulando, llega el macrófago, los fagocita, activa el inflamasoma. Esto produce interleucinas que al mismo tiempo de que reclutan más células inflamatorias pueden causar la muerte de los macrófagos, y entonces ya tenemos ahí necrosis en la placa ateromatosa. Esto es lo mismo pero otro dibujo diferente, entonces pues, da la misma. Lo que dijimos: migración de células de músculo liso, proliferación de ellas, depósito de matriz extracelular, pero esa matriz extracelular, acuérdense que está siendo destruida por las secreciones de los macrófagos y otras células inflamatorias.
Y entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Esto no es un queso, es una aorta abdominal. Entonces aquí tienen los troncos, los primeros troncos de la aorta abdominal, que es arteria mesentérica superior y otro más, troncos erectos. Pero la patogénesis en respecto a la gente tipo A y todas esas cosas, ¿cómo funciona? Fíjate que no estoy seguro. Lo más probable es que tenga que ver con liberación de cortisol y otras cosas. Lo hizo un cardiólogo y unos psicólogos, no me acuerdo exactamente la historia. ¿Un qué? Cardiólogo y psicólogos determinaron a las personas por su tipo de forma de ser, las pusieron como personalidad tipo A y tipo B, y vieron que los que eran personalidad tipo A tenían más enfermedades cardiovasculares. Pero no determinaron exactamente cuáles eran las causas de eso. Suponen que es por los niveles de estrés, liberación de catecolaminas, liberación de cortisol y otras cosas. Supongo. Entonces aquí estamos viendo una aorta abdominal que no sé si se alcanza a ver estas manchitas amarillas. Por acá está otra, por acá, pero esta es la que más se ve. Si hacemos un corte histológico de esas manchitas amarillas, fíjense como aquí está la media de la arteria, aquí está la íntima, pero en este caso, ¿qué está pasando con la íntima? Se engrosó poquito. Y entonces aquí lo que están señalando las flechas son macrófagos que están fagocitando la grasa. Es poquito, entonces la arteria todavía se ve bastante sana, pero ya tiene sus estrías amarillas. Como a los 25 años, si han comido cochinero, ya están sus arterias así. No se los digo porque haya un artículo de eso, es porque en las autopsias que yo he hecho de pacientes de 25 años que murieron ya estaban así las arterias. Pero también es una Pero también es una no, pues no sé, tal vez hay artículos de eso, pero se los digo por experiencia, no por... es nivel de evidencia bajo. ¿Qué va a pasar? Esas placas van a ir creciendo, van a ir progresando, y fíjense en esta arteria. Ya todo esto, se ve mejor en el libro, ya todo esto es una placa ateromatosa. Si ustedes la mueven, está calcificada. Entonces, una arteria sana como esta, ustedes la agarran y es como un hule, bien elástico. Se puede doblar y todo bien bonito. Ustedes agarran esta arteria y se siente rígida. De hecho, le intentas doblar y a veces como hay calcio se fractura, se rompe. Y esto está peor. Si se fijan aquí, está ulcerada la aorta. Ya tiene trombos aquí adheridos. Entonces va a ir progresando el paciente así. Vamos a ver una serie de pacientes muertos ahorita. Vamos a ver ya no voy a monetizar. Vamos a ver una serie de arterias coronarias. Todos estos cortes son de arterias coronarias de autopsias de pacientes que fallecieron por infartos y otras cosas. Y entonces, si ustedes se fijan, aquí está la pared de la arteria coronaria. Acá se ve como que hay inflamación. Estas son calcificaciones, lo que se ve moradito, lo más morado son calcificaciones. Esto es necrosis, que habíamos hablado también que había necrosis. Y fíjense cómo se cerró la luz de ser así, ahora es bien pequeña. ¿Qué porcentaje daría que está ocluida esa luz del vaso sanguíneo? Como un 80%, un buen cálculo. Entonces solo queda 20% de la luz permeable. ¿A dónde va la arteria coronaria? ¿Qué diría? Al músculo del corazón. Entonces, si el corazón está latiendo en un estado tranquilo, o sea, si el paciente está en reposo, el 20% de sangre que le sigue llegando es suficiente para el corazón. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si ese paciente tiene que subir 2 pisos de escaleras? Va a tener que mover las piernas y ahora necesitamos que le llegue también sangre a las piernas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el corazón? Bombear más. Y para bombear más necesita oxígeno, para mayor energía. ¿Y qué va a pasar? Solo le llega el 20% de sangre que antes le llegaba. Entonces, ¿qué le va a pasar al corazón? No, va a tener isquemia. ¿Y qué pasa cuando un tejido tiene isquemia? Antes de eso, clínicamente, ¿cómo se manifiesta un isquemia? Dolor. Entonces, ¿qué va a manifestar el paciente que va subiendo las escaleras y tiene aterosclerosis? Angina, le va a doler el pecho.
Por eso se manifiesta. ¿Ok? ¿Cómo ves? Sí. Gran parte de los tejidos del cuerpo, cuando no reciben sangre, pueden tener mediadores de dolor. No sé exactamente por qué, o sea, por qué puso Dios esos mediadores, pero es un buen indicador de que ahí hay algo malo. Probablemente. Eso mismo que están viendo aquí en las coronarias ocurre en el resto de las arterias. O sea, no crean que la aterosclerosis solo es en el corazón y ya. El paciente que tiene aterosclerosis en las coronarias tiene aterosclerosis en la aorta, tiene aterosclerosis en las arterias ilíacas, tiene aterosclerosis en las carótidas, en las arterias del polígono de Willis, tiene aterosclerosis si es hombre en las arterias que van a irrigar el pene. Por eso el doctor Merino y el doctor Rojas dijeron que una de las primeras manifestaciones de aterosclerosis era la impotencia, porque ¿qué pasaría si esta fuera una arteria que va al pene? No le llega suficiente sangre para que tenga erección. Entonces son manifestaciones que van a dar. Esta es otra arteria coronaria. ¿Qué porcentaje le darían de obstrucción? 60, buen número, yo también le doy eso. Aquí está la placa teromatosa, ¿sí? Y luego se hizo una placa fibrosa aquí, no sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí? Y luego acá crecen nuevas células endoteliales. Ahora la luz que le queda al paciente es un 40% aproximadamente. Tenemos otras, estas me las voy a saltar rápido porque se ven feas y me voy a esta. Aquí tenemos otra placa fibrosa, la placa de ateroma, calcificaciones, un poquito de inflamación por acá. Vamos a hacer un aumento y entonces vamos a aumentar en esta zona y vamos a ver que son macrófagos pero están muertos. Entonces, ¡ouch! Sonó como que lo azotaste. Está bien. Ya casi termino, entonces vámonos de corrido. Entonces, estos son macrófagos que están necróticos, se murieron, ¿sí? Entonces queda pura basura ahí. Esta es otra área, fíjense, aquí está una capa fibrosa, aquí tenemos un poquito de calcificaciones, esto es inflamación, hay inflamación en todo el vaso sanguíneo, aquí hay calcificaciones, y si hacemos mayor aumento, además de las calcificaciones que vemos, este es un macrófago, bueno, es una célula gigante multinuclear, la que está ahí, y estos son cuerpos extraños. ¿Sí ven estas como hojitas? Son cristales de colesterol. Efectivamente. Entonces, ¿qué va a pasar con el vaso sanguíneo o con la placa teromatosa? ¿Qué cosas pueden ocurrir? Se puede tapar. Totalmente. Eso nos puede causar varios problemas, como por ejemplo, ¿qué pasa si se tapan las arterias mesentéricas? Vamos a tener isquemia intestinal. ¿Qué pasa si se tapan las arterias coronarias? Vamos a tener angina. ¿Y si se tapan totalmente? Infarto. ¿Qué pasa si se ocluyen las arterias carótidas, la carótida interna o las arterias del polígono de Willis? Isquemia cerebral. ¿Qué pasa si hay isquemia cerebral? Crónica. Digamos que no se tapó el 100%, pero llega menos sangre. Se va a atrofiar el cerebro. Entonces vamos a tener un paciente viejito que se le olvidan las cosas porque pues está perdiendo más encefalito. Y luego decimos, es que el abuelito ya está viejito, por eso se le olvidan las cosas. No por ser viejo vas a tener demencia y se te van a olvidar las cosas. Es una manifestación de algo que estás teniendo. Aquí falta poner impotencia, sería bueno ponerlo. Y claudicación intermitente es por obstrucción de las arterias que van a las piernas. El paciente va caminando y entonces va caminando, necesita más sangre para mover las piernas, pero no le llega, y entonces la isquemia le causa dolor, le empiezan a doler las pantorrillas, las piernas, y tiene que parar un rato para descansar.
Ya que descansó, otra vez tiene que volver, empieza a caminar y otra vez le va a tener el dolor. Entonces tiene una claudicación intermitente. Otra cosa que puede pasar es que la placa de ateroma se puede romper y entonces ahora tiene un émbolo de ateroma que va a viajar y va a obstruir una parte más angosta de la arteria. Es lo que ocurre casi siempre en los infartos. Se rompe la placa ateromatosa y entonces viaja y obstruye en un sitio, o lo otro es que cuando se rompe se forma un trombo y este termina de tapar el vaso sanguíneo. Y entonces es ahí donde le damos medicamentos que causan trombolisis, destrucción del trombo que se forma cuando tenemos un paciente infartado. O le hacemos una colocación de stent, o sea, se le hace una cirugía o algún procedimiento especial para abrir esa otra cosa que puede pasar, pues se puede romper y entonces podemos tener hemorragias, ¿sí? Y bueno, ya son varias de las que estamos teniendo. Nuevamente, lo que les dije, no solo ocurre a nivel del corazón, porque muchos creemos que solo es el problema allí. Si yo tengo un problema en el corazón, lo más probable es que lo tengo en todo el cuerpo. Y entonces tenemos obstrucción de arterias que llegan al cerebro, las carótidas, la vertebral, la vasolar, etc. Coronarias, las arterias ilíacas, la aorta, las arterias de las piernas, y bueno, de todos lados vamos a tener este problema. Y aquí tenemos un paciente con isquemia intestinal. Fíjense, este intestino está aparentemente sano, pero entonces el paciente tiene dolor abdominal, puede llegar a tener diarrea con sangre cuando ya está todo muerto el tejido. ¿Alguien presentó esto en caso clínico? No. Es que no me acuerdo, un seminario de casos. No, todavía no. ¿Todavía no? No, ya spoiler. Tengo por ahí uno. Bueno. Aquí tenemos otra arteria coronaria. En este caso la placa se rompió y fíjense cómo se formó un trombo que terminó por obstruir todo el vaso sanguíneo. Entonces aquí ya no pasa sangre y obviamente el paciente se murió. Entonces, ¿qué es lo que determina o qué factores determinan que la placa se rompa? Tenemos dos tipos de placa. A una la vamos a llamar placa vulnerable y la otra placa estable. La placa vulnerable tiene mayor cantidad de macrófagos espumosos, tiene una capa fibrosa. ¿Se acuerdan que les dije que había una capa fibrosa? Vamos a ver. Esta está muy bonita. Esta es la capa fibrosa, ¿sí? Que es tejido de que colágeno y otras cosas que se acumulan ahí para hacer la placa fibrosa. Acá hay otra placa fibrosa, ¿sí? Pero que se rompió tiene una placa fibrosa delgada. Entonces, una placa fibrosa, una capa fibrosa delgada, es factor de riesgo para que se rompa la placa ateromatosa. Tiene mayor cantidad de células inflamatorias y entonces, por ejemplo, los macrófagos y las otras células producen sustancias que degradan la matriz extracelular. Y al degradar la matriz extracelular es más fácil que se rompa. Y entonces todo esto en conjunto da una debilidad mecánica e inestabilidad a la placa. En cambio, una placa estable tiene una capa fibrosa más gruesa, menor cantidad de células inflamatorias, menor cantidad de macrófagos espumosos y entonces es más firme y es más difícil que se vaya a romper. ¿Ok? Y hasta allí lo vamos a dejar. Bueno, hasta allí lo vamos a dejar ahorita. Vamos a